Es muy difícil creer que a una mujer con tu preparación, que hace ejercicio, que está súper enfocada, haya vivido un tema de narcisismo extremo. Pues a ti te deja una carga muy pesada porque dices, yo soy su salvavidas, ¿cómo no le voy a creer o cómo no voy a estar para él si él me está confiando algo muy querido? Yo no lo llamaba violencia, yo lo llamaba está estresado por el trabajo. Pero era violento contigo. La violencia es esa falta de respeto porque no necesitas un golpe, Claro. es esa falta de respeto de gritarte, de hacerte sentir menos. Era un ciclo vicioso de estar drogado y amanecer cansado, de malas. Él me porque realmente yo no quería. Y me tapó la boca y me dijo, pues no va a ser cuando tú quieras, va a ser cuando yo quiera. Y le mandan fotografías mías saliendo del súper, saliendo del banco, saliendo de la farmacia, o sea, alguien siguiéndome. ¿No entiendes que solamente quiero salvarte, que estoy arriesgando mi vida por ti? Y me quiso pegar. Ahí fue donde sentí mucho miedo. Y le dije, en tu vida me vuelves a tocar. Madre, es que tú eres la única que hace que yo me ponga así. Cuando la vida cambia el guión, no hay ensayo. Pero sí hay una forma de escribir el siguiente acto. Soy Alejandra González Tostado y diseñé este espacio para ti en el que hablamos de cómo reinventarte, cómo encontrar nuevas respuestas y atreverte a ir por lo que en verdad quieres. Y que con esto descubras, ¿y ahora cómo se le hace? Estamos en un episodio más de ¿y ahora cómo se le hace? En este espacio en donde siempre busco darte una respuesta, no nada más con expertos, sino que también con gente que viene a compartirnos sus historias. Y el día de hoy, pues no es la excepción. Te quiero platicar que el día de hoy es una historia muy importante porque siempre soy muy cuidadosa, muy cautelosa. Sin embargo, el día de hoy sería un día muy especial porque nuestra invitada será la primera vez que comparte su historia. Y bueno, te estoy hablando de una mujer excepcional. Te estoy hablando de una mujer queretana de 28 años. Ella es optometrista, emprendedora y atleta. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, orgullosamente parte de la primera generación de la licenciatura de optometría, con un fellow en lentes de contacto y más de 7 años de experiencia profesional. Actualmente ella dirige Franco Óptica, su propio negocio, donde colabora con médicos oftalmólogos brindando atención visual especializada, en donde su pasión por la salud se extiende al ámbito deportivo. Ella, desde hace 4 años, compite en bikini fitness, destacando con primeros lugares a nivel estatal y nacional, así como un reciente debut en la Liga NPC, obteniendo un lugar dentro del top 15. Cuenta con diplomados en nutrición deportiva, en entrenamiento personal. Actualmente cursa un diplomado en tanatología, integrando el enfoque físico, emocional y humano en su desarrollo profesional y personal. Ella es una mujer que combina la disciplina, la sensibilidad para inspirar desde el ejemplo. Te estoy hablando de Yasmín Monroy Sánchez. Yasmín, gracias por aceptar estar en este espacio. Te quiero agradecer muchísimo que me hayas buscado para poder compartir tu historia. La verdad es que cuando me llegó tu tema, tu caso, fue algo donde escucho pues mucho a mi alrededor. Sin embargo, como que me es muy difícil creer que a una mujer con tu preparación, que hace ejercicio, que está súper enfocada, haya vivido un tema de narcisismo extremo como tú lo viviste. Y entonces, bueno, pues me encantaría que primero nos platiques ¿dónde empieza esta historia, Yasmín? O sea, tú estudias esta carrera, a esto te dedicas, empiezas con el tema del ejercicio. ¿Cuándo empieza esta historia? ¿Hace cuántos años y en qué circunstancia empieza esta historia? Bueno, Ale, pues primero, muchas gracias. La verdad es que ahorita que me hiciste mi pequeña reseña, ni yo me la creía. O sea, y creo que empiezo por ahí, que ni yo me creía todo lo que soy.
¿no? O sea, al final ya cuando lo veo plasmado, empieza con esta baja de autoestima, el no creerte esa mujer, que ahorita ya lo veo describiéndolo de otra persona y digo, wow, sí soy, ¿no? ¿Cómo inicia esta historia? Pues sí, nada que ver, pues sí, el área de optometría con él, pero pues en esta área de las competencias, ahí es donde lo conocí. En el 2021, que yo termino una preparación, me gustó mucho competir, decidí buscar otra opción para poder continuar esa preparación. Lo Sí, conocí. son competencias como de fisicoculturismo. Ok. Exactamente. No como de, son de fisicoculturismo. Son de fisicoculturismo. Pero hay cuando hablas de bikini fit, es una categoría. Una categoría. Ajá. Okay. Entonces, pues hay diferentes categorías. La mía es Bikini Fitness. A él lo busqué como preparador, porque él era mi preparador. Pues comienza la relación asesorado, entrenador. Ajá. Pero pues siempre fue como que en algún punto se volvió amistad, Ajá. ¿no? Pero siempre viniendo desde esa parte de la víctima. O sea, yo tuve una historia muy difícil, o sea, de parte de él, ¿no? Tuve una historia muy difícil, una infancia muy difícil, unos papás que no me apoyan. Esa era su historia. Esa era su historia. Digo, y no dudo que real, pues así, ¿no? Pero el punto era el hacerse la víctima y este tipo de mujeres que ellos buscan somos las salvavidas, ¿no? O sea, te voy a rescatar porque pobrecito, tuviste una infancia muy difícil. Entonces, pues claro, entre esas pláticas de la infancia que le tocó, esas pequeñas pautas de decir, es que no sé por qué me generas tanta confianza, porque solo contigo soy así, o por qué solo contigo me abro, ¿no? Entonces, pues a ti te deja una carga y una chamba muy pesada, porque dices, sí es cierto, o sea, yo soy su salvavidas, ¿cómo no le voy a creer o cómo no voy a estar para él si él me está confiando algo muy difícil, ¿no? Entonces, pues yo fui cayendo en eso, en el pobrecito, como amigos, pues era como siempre estar al pendiente, que necesitas, me volví en su salvavidas, ¿no? Entonces... Y era un tema, platícame una conversación en tu vida diaria con él, o sea, en esa etapa de la historia. Es que fíjate que era muy curioso porque como él no vivía aquí en Querétaro, tenía que estar viniendo, ponle 1 o 2 veces al mes, venía. Entonces, nada más 1 o 2 veces al mes. Cuando éramos amigos, bueno. ¿Y como entrenador? Es que él venía a dar sus consultas 1 o 2 veces al mes. Ok. Entonces era como terminando las consultas, vamos a cenar. Entonces íbamos a cenar y platicábamos, pero la verdad es que siempre era hablar de él. Ok. O sea, como solo yo. Y era poco en lo que yo importaba, ¿no? Entonces, al final yo me fui comprando como esa dinámica, ¿no? De que vamos a cenar y vamos a hablar de tus problemas y de tu historia y lo que me pase a mí, bueno o malo, o por muy mínimo, pues lo voy haciendo más chiquito, ¿no? Claro. Y pues te pongo la atención porque tuviste una vida difícil. Sí. Y entonces yo soy la única a la que le tienes esa confianza, ¿no? Y al final pues te sientes privilegiada porque pues bueno, él físicamente pues digo, al ser entrenador sí tenía un físico que llamaba la atención, ¿no? Sí era una persona que todos lo tenían como wow, nos ha ayudado mucho como amigo, como entrenador. Entonces, pues para mí era un privilegio que él estuviera conmigo, ¿no? Y que no estuviera con otras personas. Entonces, pues yo tenía una responsabilidad muy grande, estar siempre para él. Entonces, tú eras la elegida. Yo era la elegida de entre todas. ¡Wow! De entre todas las de Querétaro, eso pensaba yo. Fíjate. Porque pues ya después vas descubriendo muchas cosas. Pero esa era la dinámica. Y esa etapa fue cuando eran amigos nada más, y entonces tú empiezas a caer como en este gran proceso de yo soy la salvavidas de la historia. Sí, éramos amigos, entonces poco a poco fue como contándome también de sus ex,
¿no? Que jamás habló bien de ella, siempre era como mi ex tal, o sea, está loca y dice que yo soy un narcisista, ¿no? Y pues tú, ¿cómo crees? O sea, no te creo capaz. Y siempre fue como, todas mis ex están locas, siempre, ¿no? Y lo peor es que su círculo de amigos cercanos, hablando de mujeres, pues también lo decían, no, pues es que sí está loca. ¿Por qué? Porque también te compran esas ideas. Entonces es como su red de apoyo creer que todas mis ex están locas. Entonces pues hablábamos de esos temas. Vuelvo a lo mismo, mis temas eran mínimos, pero pues yo también aprendí como a decir, pues sí, no, o sea, no importa tanto lo que me pase a mí. O sea, llega un punto donde fue tanto así que pues, ya cuando estuvimos en una relación, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo después de tener una amistad se convierte en una relación? Yo ahí lo conozco en julio del 21, en febrero del 22, yo compito, ahí es donde no sé qué pasó, que él fue como, o sea, wow, ¿no? O sea, eres guapísima, te admiro muchísimo, pero él aún teniendo novia, tenía ciertas actitudes más conmigo. Digo, hasta ahí todavía no había pasado nada, o sea, nada. Todavía no eran novios. No. Pero ya él empezaba como a perder el enfoque de asesorada. O sea, ya era como subir un poquito más de tono la plática y al final, pues, yo sabiendo que él tenía novia, yo decía, o sea, no está bien, ¿no? Pero también, pues, esa parte de que si tú tienes tu autoestima baja y alguien te da una migajita de halago, pues dices, ay, sí, wow. Además, yo creo que también hay una parte de ego de tu parte a decir yo soy la elegida aunque tenga la novia, ¿no? Claro, hasta entonces pues no había pasado nada, él tenía su novia, pero igual siempre era como fulanita de tal, está loca, no hace nada, o sea, siempre volvemos a lo mismo, a sus ex, siempre las dejó como las malas del cuento, y él siempre pues el proveedor, el que todo les daba, el que yo me preocupo por ellas, o sea, entonces pues claro que sí, o sea, pues pobrecito, o sea, ellas que lo dejan, ¿no? Porque al final yo veía esa parte de él, de salvador de sus asesorados, ¿no? Da todo por sus asesorados. Y la verdad es que ya pasando el tiempo y conozco ya más entrenadores, digo, pues hasta en la salud, agradezco que él ya no sea mi entrenador porque me pudo haber dado en la torre, ¿no? Sabiendo que pues trae una vieja escuela, entonces digo, hay prácticas que no están bien, ¿no? Y digo, pues, o sea, expuse yo todo. O sea, por él expuse todo en cuestión de competencia, de salud, o sea, de todo. Pasa la competencia, deja a su novia, por qué razón, ahí nunca supe, pero siempre había comentarios de sus amigos muy cercanos o de sus cómplices que era como, es que le cacharon los tickets de no sé qué, ¿no? Y eran bromas muy pesadas. A él le decían. Sí, claro. Y yo me acostumbré tanto a ese tipo de comentarios que aun cuando yo estaba en la relación con él, llegaban a hablar de sus ex y él mismo, de lo que hacía con sus ex. O sea, estando yo no podía ni quejarme porque, pues, ¿por qué no? Pasan meses. ¿Cómo ya das por asentada la relación? O sea, ¿en qué momento es cuando dices ya somos novios? Cuando pasamos mucho tiempo ya conviviendo, o sea, de salidas y demás, y que pues obviamente él ya no tenía novia, pues claro que ya no solo éramos amigos, ¿no? O sea, ya eran saliditas, eran cenas que pues ya no terminaban en una plática. Entonces, fueron ya varias ocasiones que a lo mejor él decía, bueno, pues te voy a ver a Querétaro una vez a la semana. O sea, yo soñadísima, ¿no? Porque, o sea, el esfuerzo de venir de donde estaba él hasta Querétaro, pues wow, ¿no? Empezamos a tener ese tipo de encuentros y pues pasaron así 3, 4 meses que yo digo, pues qué, ¿no? O sea, estamos como que saliendo, pero no estamos saliendo. Y el día en el que le dije fue cuando él quedó de llegar, llegó
1000 horas después, nunca me contestaba el celular en la noche. Y ese día, pues claro que a mí me dolió muchísimo porque yo esperándolo 1000 horas, o sea que como la canción. Y le dije, ¿sabes qué? O sea, yo no puedo seguir entre que vas, vienes, o sea, si no somos nada, pues nada, ¿no? Me dijo, no, ¿cómo crees? O sea, tú sabes cuánto te quiero. O sea, envolverte de amor, Ajá. de sabes que te quiero, o sea, si no me importaras, no estuviera aquí contigo, tú sabes que siempre estoy hasta la madre de trabajo y estoy haciendo el tiempo para ti, ¿no? Entonces le dije, no, o sea, si no somos novios, no somos nada. Pero jamás escuché un ¿quieres ser mi novia? O sea, como que los dos él me dijo, bueno, está bien. Y para mí eso fue como, wow. O sea, bueno, está bien, ya somos novios. Ajá. Ajá. Entonces ya fue como que la agarradita de la mano y ya. Ajá. Pero jamás, o sea, nadie sabía que éramos pareja hablando públicamente, o sea, nadie sabía. O sea, ante todos los compañeros de los entrenamientos, ante todo este mundo. Eso jamás me presentó como su novia. Ellos Ah. lo daban por asentado porque, a ver, ¿qué hacía yo en la casa del coach cuando sabía que todos estaban en precompetencia, ¿no? Yo viniendo desde Querétaro, o sea, ¿qué haces ahí? Ok. Entonces, ellos, pues, dedujeron, ¿no? O Sí, sea, claro. pero al final tampoco él me presentó como su novia, nunca. Ok. O sea, jamás fue como, oye, pues ella es mi novia, ¿no? O sea, él dio como asentado que pues todos suponían que éramos algo, pero no, o sea, jamás hubo un, oye, ¿quieres ser mi novia? Ella es mi novia, o sea, Nunca. no, siempre fue, ya lo dan por asentado todos, así lo dejamos. Ok. Pero, ¿y tú te dabas cuenta de eso? Claro. ¿Y qué pasaba internamente? ¿Por qué lo dejabas pasar? Fíjate que me dolía, o sea, Ajá. porque inclusive yo se lo decía, o sea, me duele que no, pues que no digas que somos, o sea, ¿por qué? No, es que por trabajo, o sea, porque mi vida personal yo la quiero mantener pues personal y no quiero que se mezclen las cosas, no sé qué. Entonces yo no me podía enojar, porque entonces ya era un decir, no, y si se enoja él, o sea, si se enoja, pues ya no vamos a estar, y, no, mejor así. Y entonces muchas cosas era, y si se enoja, porque también tenía un carácter muy fuerte. O sea, yo no podía decir nada porque se va a enojar él. O sea, yo siempre viví con mucha ansiedad hasta, yo pensaba qué le tenía que decir para que él no se enojara. ¿Y qué pasó previamente que te mostró el enojo al cual tú ya le tuviste terror? ¿Qué pasó? Cuando él era una persona muy ansiosa y depresiva. Ajá. Claro que sus cuadros de ansiedad y de depresión pues siempre me los hizo saber, ¿no? Y esa era parte de, es que solo contigo puedo ser vulnerable. Ajá. Pero también pues era un drogadicto, o sea, le gustaba mucho fumar marihuana, mucho. Y lo hacía delante de ti. Lo hacía delante de mí. Yo en mi vida había fumado marihuana, o sea, ni cigarro, nada. Pero estando con él ya drogado, era como, ¿pero por qué no quieres? O sea, ¿me quieres dejar solo? Y yo, pues es que no me gusta. Fúmale, o sea, no pasa nada, es para que los dos estemos bien. Y en mi interior estaba el, pero es que a mí no me gusta. Pero estaba el, pero es que lo tienes que hacer porque no lo vas a dejar, ¿no? Y es para que la pasen bien. Entonces, yo estaba en eso y yo sabía que si yo le decía que no, me dices que eres una aburrida. Y me decía, es que las otras sí jalaban y tú no. Entonces, pues dentro de mí era como, pues soy la aburrida y pues yo no puedo permitir ser la aburrida, ¿no? O sea, yo tengo que ser la favorita. Entonces, yo digo, llegué a fumar algunas veces con él. Y yo era cuando veía su enojo, o sea, esta madre, estoy estresadísimo, o sea, yo lo veía estresado de su trabajo y yo decía, es que yo no quiero que esté estresado conmigo. O sea, realmente yo no quería ver esa parte de él ya estresado que obviamente... Violencia. En ese punto yo no lo llamaba violencia, yo lo llamaba está estresado.
por el trabajo. Pero era violento contigo. A ver, al final de cuentas, la violencia es esa falta de respeto, porque no necesitas un golpe, Claro. es esa falta de respeto de gritarte, de hacerte sentir menos, de deja las cosas, yo las busco porque tú no sabes, o sea, a ver, quítate. Era llego a las 8 a Querétaro, yo hay como mensa esperando, 8 de la noche. Llegaba a las 12, 11 de la noche. Ni me digas nada porque vengo hasta la del trabajo. O sea, te lo juro que yo salía así con mis cosas y era como de... ¿no? Y él era eso, o sea, vengo empísimo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar? Y yo, no, pues lo que quieras. Puta madre. O sea, entonces, eso es violencia. Claro. El hacerte sentir así, el decir, deja las cosas, eso no sabes cómo me hacía sentir el que me decía, busca tal cosa, y yo iba a buscar. ¿Qué te estoy diciendo? A ver, quítate, yo lo hago. ¿No? O sea, así, cosas así que yo decía, no, pues o sea, calladita me veo Más bonita. más bonita. Qué dura frase. Muy dura. Sí. Y sí, o sea, calladita me vi muy bonita ante la sociedad, ante mis amigos, ante mi familia, porque realmente es esa parte también de aislarte de tu familia, de tus amigos. Jamás escuché no vayas a ver a una amiga, jamás, o no vayas a ver a tu mamá, pero siempre era es que yo quiero estar contigo porque pues estoy solo y quiero que estés conmigo, ¿no? Y yo en mi mente era así, yo me armaba y decía, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? No, pues me voy, o sea, te lo juro, yo dejaba de trabajar. Yo dejaba de trabajar porque yo tenía que estar con él, aun cuando yo no estaba estable económicamente. O sea, yo decía, no, pues yo tengo que estar con él, o sea, que me tengo que ir porque tiene que ir a competencias 3 días, pues yo me voy. O sea, claro que eso para mí también generó un conflicto con mi familia, porque yo vivía con mi mamá, con mi hermano, y mi papá nunca estuvo de acuerdo con esa relación. Entonces, de hecho, esos 2 años que yo duré entre ser amiga de él y todo, que pues claro, yo llegaba a mi casa 2 días después o un día después, pues claro que a mi papá no le gustaba. Y siempre, ahora entiendo esa parte, ¿no? Que siempre él ha querido lo mejor para mí. O sea, siempre no te lo digo por joder. Claro. Es porque sé que vales y vales mucho y no mereces esto, ¿no? Ahora lo entiendo. Pero pues en ese entonces era, no, o sea, yo tengo que vivir mi vida y pues él está para mí, hace el esfuerzo de venir, ¿cómo no voy a valorar eso? Claro. ¿No? Y poco a poco era acompáñeme aquí, acompáñeme acá, y yo era como su llavero de adorno. Entonces yo sentí esa responsabilidad de estar para él, y pues vaya, o sea, yo no salía con amigas, o sea, mi salida ya de fines de semana era ya con él. Con mi familia, yo llegaba de que, no sé, el viernes me iba súper temprano, igual me iba a entrenar al trabajo y todo, y yo ya no llegaba a mi casa hasta el lunes en la noche. O sea, también esa época para mí fue muy desgastante. O sea, desveladas, entre trabajo, o sea, era un caos mi vida. Entonces, pues él me fue jalando. Él me fue jalando y él me fue alejando de mi círculo, de mi familia, porque jamás fue uno, oye, pues si quieres ver... ¿Se acercó él a tu familia? Jamás. Jamás. Él no conoció a tus papás. Jamás. Hasta en un cumpleaños, y ya no éramos novios, ahí yo lo había dejado. Tenía un mes que lo había dejado y él fue. Hasta ese día mi mamá, mi hermano y otras amigas lo conocieron. Pero durante la relación, jamás. O sea, él nunca fue como de, oye, te llevo a tu casa. Porque aparte, siempre me recogía en mi consultorio. O sea, como yo tenía las llaves y todo, pues yo terminaba de trabajar y le decía, pues te espero, ¿no? Entonces yo me esperaba ahí todo el día. Y él me decía, llego a las 7 y llegaba a las 10, a las 11, a las 12. Entonces, pues yo salía de mi casa ya con todas mis cosas, ¿eh? O sea, te estoy hablando que ya salía yo con maleta para viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, impresionante todo lo que yo tenía que hacer para estar con él. Pero de él jamás salió oye, pues quiero conocer a tu mamá,
los conocía por fotos, pero jamás me preguntaba más allá de, oye, ¿y tus papás? Y no sé qué, o sea, no, ¿Y tú nunca le cuestionaste eso? no, no, porque con que él estuviera para mí, pues ya, o sea, yo no metía a mi familia. O sea, mi familia pasaba a segundo plano. Y mis amigos, pues ni se diga. O O sea, sea, realmente era un dios, era un... yo lo veía como un dios, o sea, por su historia de vida, porque yo decía, wow, o sea, todo lo que has logrado tú solo, por todo lo que te tocó vivir, hambre, pobrezas, maltratos y demás, y ahora pues eres un entrenador reconocido, económicamente te va bien, wow, ¿no? Y para mí era, puta, o sea, soñadísima yo, la niña, te digo, en ese cumpleaños lo recuerdo perfecto porque yo ya había terminado con él. Y, y una forma de él de fue como, me felicitó y le dije, me hubiera gustado mucho que estuvieras en mi cumpleaños. Él venía de otro estado, de dar consultas y me dice, voy a hacer lo posible por llegar. No, hombre, o sea, para mí fue como lo máximo ese cumpleaños porque wow, va a estar él, ¿no? Entonces me acuerdo que igual lo mismo, estábamos en casa de una amiga muy querida y llega él, pero jamás tampoco fue un, oye, feliz cumpleaños, ¿no? Lo primero fue, oh, Querétaro lo odio, tráfico, no sé qué, de la hora que es, me comí y yo. Y me acuerdo que yo solo le dije, bueno, mínimo feliz cumpleaños. Así, yo toda cegada y me dice, bueno, sí, feliz cumpleaños. El abrazo más seco que tú puedas imaginar. Pero yo con eso me conformaba, con esa migajita. Yo era una palomera ahí. Y pues mi mamá no sabía en ese entonces que él y yo ya habíamos terminado porque yo no quería que a él lo tuvieran como el mal, Ujú. ¿sabes? Entonces lo presento, pues es fulanito de tal. Estuvo ahí, pero me acuerdo mucho que una amiga inclusive todavía me dijo, ya, no puedo creer que le haya hecho un comentario, estábamos platicando y le dice a mi mamá, no señora, su hija ni siquiera sabe cocinar, o sea, todo le queda fatal. Y siguió comiendo como si nada. Y el silencio de todo fue como de, ay, o sea, la acabas de conocer y ese es el comentario así de su hija. Y yo qué dije, nada. O sea, yo mira calladita. Como solo me dio risa. ¿Cuándo empieza a subir de tono esto? O sea, ¿cuáles eran estas frases y cómo empezó a subir de tono esta situación? ¿Cuándo empezó? Yo creo que toda la relación sí hubo un poquito de tensión, o sea, siempre hubo como esta parte de... Era un ciclo vicioso de estar drogado y amanecer cansado, de malas, ¿no? Y era hacerme ese tipo de comentarios de que no servía para nada, cosas así. Cuando yo decido terminarlo, fue en un viaje e íbamos con algunos otros amigos y estábamos platicando y empezó a hacer comentarios de lo que hacía con sus otras exnovias, o sea, en el motel, estando yo. Y recuerdo que iban otros amigos con sus novias y uno de ellos se les zafó el decir el nombre de una ex y su novia agarró y se fue al baño, o sea, y dijo él, no, ya. Entonces yo dije, no, si yo hago eso, o sea, no puedo quedar mal, ¿no? Y yo me aguanté ahí toda su historia del motel, de cómo, o sea, todo. Para mí fue muy humillante, o sea, el que él con sus amigos estuvieran hablando de eso y sus amigos viéndome así como de, no vas a decir nada, como de, bro, no sé. O sea, realmente también su ambiente era muy tóxico. A mí me dio mucha pena, pero me daba más pena el yo enojarme y levantarme y decir, o sea, no voy a permitir esto, ¿no? Porque no. O sea, yo mira calladita y no pasa nada, como si yo no hubiera escuchado nada, ¿no? Regresamos y él entra mucho en una crisis de ansiedad y empieza a fumar demasiado marihuana. Entonces yo venía al lado de él
y lo veo pues todo drogado y digo, ¿es en serio que yo, o sea, algo en mi cabeza dijo, ¿es en serio que quieres estar con esta persona? Y lo único que volteé, se me quedó viendo y me dice, ¿me quieres? Y algo en mí me dijo, es que yo lo quiero. Le digo así. Y sentí mucha tristeza por mí. O sea, en ese momento pasó ¿qué estás haciendo aquí con este tipo de persona? Pasa que llegamos a su casa, me viene a dejar a Querétaro, pero ya en mi mente estaba, lo tengo que dejar. No le dije nada. Y en esas condiciones te viene a dejar a Querétaro manejando. Ale, todas las veces que él venía por mí, eso es algo que también nunca lo he contado porque pues yo normalizaba, ¿no? O sea, él venía drogado, o sea, siempre fumando. Y 11, 12 de la noche yéndonos a su casa, que pues tampoco no es como el estado más seguro. Y no era de que manejara a 60, 80. Le encantaba manejar a 200. Y me acuerdo que al inicio me daba muchísimo miedo. Y yo le decía, estás loco, o sea, digo, no vienes solo. Me dice, conmigo nunca te va a pasar nada. O sea, es que era como, sí, mi salvador, ¿no? Entonces te lo juro que llegó un punto donde mi subconsciente ya era como, sí, con él no te pasa nada. Entonces yo me subía con él a donde fuera, o sea, y no hablo de aquí cerca, o sea, otros estados cuando teníamos que salir, y el drogado, o sea, y le encantaba meterle duro a la camioneta y si me preguntas si me daba miedo, te lo juro que ya no me daba miedo. O sea, yo me sentía tan confiada con él que yo decía, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Wow. Entonces, En esa ocasión él te regresa a tu casa. nunca me regresaba a mi casa. Te regresó al consultorio. Siempre a mi consultorio. Ajá. Entonces, pues ya yo me llegué a quedar en mi consultorio porque me daba pena, o sea, sí había días en los que me daba pena y decir, yo no puedo llegar a mi casa y decir a mi mamá, pues es que vino y me dejó a las 12 de la noche. O sea, y me va a decir, ¿qué? ¿Por qué te dejaba a las 12 de la noche? ¿Qué te decía? No, pues ya, o sea, tengo cosas que hacer, y ya para que te vayas a tu casa. Así. Y pues, a ver, yo siempre he sido muy independiente. Entonces, pues yo decía, pues sí, nada más fácil para mí, no le causo molestias. Entonces, pues yo aceptaba. Ok. Yo aceptaba. Lo dejo. Le digo, o sea, pasan 2 días de este viaje, todo bien, hasta que me dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo porque no, o sea, sé que no quiero lastimarte, pero sé que no es lo que yo merezco, ¿no? Y sé que algo no está bien. Pues No, o sea, yo creo que para mí fue lo peor que yo pude haber hecho porque él me dice, o sea, se puso muy mal. O sea, no, de hecho no tuve el valor de yo decírselo de frente, o sea, te lo escribí en una carta. Y entonces me acuerdo que solamente me marca y me dice, madre, eres la única persona a la que yo quería, con la que me permití ser vulnerable. ¿cómo le hiciste llegar la carta? Fui y se la dejé abajo de su casa. Ok. Entonces te habló y te dijo. Ajá, y me dijo, madre, eres la única persona a la que yo quise, con la única que yo me permitía ser vulnerable y eres igual, o sea, me dejaste hecho. Él estaba en preparación, ¿no? Entonces, cuando me dice eso, automáticamente, te lo juro, fue como, no pídele perdón. Y yo no, o sea, perdóname, no, o sea, esa noche para mí fue lo peor, o sea, yo llorando y le dije, no, o sea, perdóname de verdad, no sé qué me pasó. No, hijo, o sea, si por algo, lo hiciste es porque realmente lo sientes. O sea, la culpa en mí fue, no por mí, lo hice. Entonces, no, yo cargué con eso meses y para mí fueron los meses más difíciles porque obviamente él ya me rechazaba, o sea, era un no, o sea, yo le suplicaba y le decía, déjame hablar contigo, perdóname, o sea, yo quiero estar contigo, no, o
sea, él se fue unos días de vacaciones, yo no supe de él. Lo único es que amigas cercanas que teníamos en común me decían, oye, pues lo vemos mal y no sé qué. No, o sea, eso para mí era como un balde de agua fría porque yo decía, no, o sea, es que por mi culpa está mal, por mi culpa va a echar a perder su preparación. Wow. O sea, yo me culpaba mucho. Eso fue en abril. Entonces, en mayo fue mi cumpleaños, fue cuando ya lo presento, ok. ya habíamos terminado. Pasa mayo, junio, julio, pero yo le suplicaba que regresáramos, o sea, de verdad yo le suplicaba. Y no regresábamos, o sea, él me dijo no, y no, porque tú así lo decidiste y porque si tú lo decidiste es porque así lo quieres, ¿no? Y era duro. Y ahorita voy a platicar un tema que yo no sé, o sea, tu subconsciente te engaña mucho, que no lo ves, o sea, realmente no lo ves. Ya no éramos, te digo, estábamos en eso de que yo le suplicaba que regresáramos y todo. Y él no sé qué. Unos amigos en común se casan, y pues total, que me dice, vas a ir, no sé qué. Me dice, pues si quieres pasamos por ti a Querétaro y ya nos vamos. No, pues, o sea, voladísima porque yo dije, de aquí soy, vamos a regresar, todo bien, ¿no? Y ya, o sea, pasó por mí, pasamos por otras amigas y me acuerdo que hasta ellas me decían, oye, ellos no te da miedo manejar con él y yo no, o sea, porque manejaba muy rápido. Y bueno, rentamos una casa, tenía 2 habitaciones y bueno, ellas también como por lógica decían, bueno, pues para ver si hay reconciliación y me decían, pues si quieres te quedas con él. Y yo de que pues sí, ¿no? O sea, para ver qué pasaba. Ella se queda en una habitación, yo me quedo en otra. Nos vamos a la boda. En la boda, pues yo, a ver, él era la persona menos bailarín del mundo y ese día que haya bailado conmigo para todos fue, verlo bailar fue como wow, ¿no? Y el que yo bailar con él era como wow. O sea, o sea, wow. Sí, está O sea, wow. eso es mi casa y pasa y todo. Y entonces yo le digo, o sea, de verdad no quiero regresar conmigo y mi hijo, ¿no? Porque tú así lo decidiste. Pues, llegamos a la casa y todo. Dormimos en la misma cama. Y esa vez yo, o sea, cuando lo digo real, nunca hice conciencia, pero este tipo de hombres también tienen ciertas, no sé cómo llamarlo, pero fetiches. Su sexualidad es muy diferente a una persona, o sea, digamos normal, cosa que pues yo tampoco relacionaba, ¿no? Pero bueno, esa vez pasa y me acuerdo que estábamos en la cama, o sea, aparentemente pues no iba a pasar nada. Y entonces, o sea, ahora sí lo puedo decir, o sea, él me violó porque realmente yo no quería. Y yo no quería porque en ese momento le dije, no, o sea, están ellas al lado. Y me tapó la boca y me dijo, pues no va a ser cuando tú quieras, va a ser cuando yo quiera. Y lo sentí con coraje. Lo sentí con coraje por haberlo dejado. No, siempre fue ese reproche y ese coraje conmigo por haberlo dejado, porque claro que le di en la torre a su ego de, o sea, a mí no, a mí nadie me dice que no, ¿no? Y me acuerdo que esa vez, o sea, yo no quería, él lo hizo y me tapó la boca, terminó y durmió, como si no hubiera hecho nada. Al día siguiente, como si no me conociera.
en ese momento yo no dimensionaba como todo, ¿sabes? O sea, yo todavía seguía muy cegada, mucho, muy cegada. O sea, para mí fue como, claro que sentí pues ese coraje, pero algo en mí también decía, quizás sí va a regresar, porque si yo le digo que no, pues menos, ¿no? O sea, menos va a querer regresar conmigo. Cuando tú hablas ya de una diferencia de un hombre narcisista en la sexualidad a un hombre que tenga un estado, una Bueno, situación emocional normal, ¿es porque era violento contigo en el tema sexual? ¿O cuál era esta diferencia que marcaba? eh, ellos buscan mucho la adrenalina. Ujú. Algo que me decía mi psicóloga es que ellos no buscan amor. O sea, al inicio me decía ya, algo tienes que tener bien claro, que él no era amor lo que él tenía por ti, era adrenalina. Ok. ¿Y a qué me refiero con que sí? O sea, son violentos en el sentido del supuesto masoquismo, pero son violentos, Mm. ¿no? Y al final son prácticas que ni yo disfrutaba, ¿no? Y era por complacerlo a él. Sí. Por complacerlo a él porque vuelvo a lo mismo. O sea, me está eligiendo a mí y yo tengo que estar a la altura de este supuesto grandioso. Y no le puedo decir que no. Aunque yo no quisiera, aunque me doliera, yo no podía decir que no. Porque eso era lo que a él se le antojaba y porque yo tenía que estar ahí, ¿no? A lo que él quisiera, a la hora que él quisiera. Inclusive otra ocasión pasó lo mismo y esa vez yo sí se lo dije, es que tú me, estando novios, ¿no? Dije, es que tú me, y me acuerdo que muy enojada me dijo, no vuelvas a decir que yo te, le dije, es que no, repite que no te, yo es que, repítelo, me hizo repetirle que él no me había visto cuando sí lo hizo, porque el que tú no quieras, el que digas, no quiero, y ellos lo hagan, eso es violación. Ok. Sí. Entonces, fueron situaciones que yo en el momento jamás dimensioné hasta que pasan pues más cosas y es donde ya expresándolo digo, es que sí pasó esto, ¿no? Y hasta que entiendo cómo es que funcionaba, es que digo, es que sí, yo muchas veces no quise, muchas veces no quise hacer tal cosa y lo tenía que hacer porque pues él quería, él tenía eso, ¿no? Y que yo lo complaciera, pues soy feliz. Y de alguna forma yo feliz porque yo decía, bueno, pues soy la La elegida. favorita, la elegida, ¿no? Wow. Eh, ¿Y al día siguiente? como si nada. Sí, o sea, como si no me conociera. Entonces, pues te vas guardando eso, lo vas minimizando. eh, a, a pesar de que pasó eso, eso fue como en junio. Pasan meses y él sigue viniendo y nos seguíamos viendo. Y seguían pasando esos encuentros, pero cada vez eran con, pues claro, digo, entiendo la parte de él de satisfacerse y de decir a la hora que yo quiero, o sea, así venía una vez a la semana y venía a las 10 11 de la noche, yo ahí estaba. O sea, y si tú me preguntas cómo me sentía vacía, o sea, a mí no me generaba nada, que yo dijera, wow. O sea, siempre era como ese tema, era de verdad un ciclo vicioso de tú vienes, al día siguiente nos vamos 7 de la mañana, te vas a tu consultorio, yo me voy y san. Y, y de verdad, o sea, digo, tan poquito me quería yo. O sea, tan poquito y tantas cosas, tantos momentos con mi familia, con mis amigos, conmigo misma, mi trabajo, o sea, lo dejé por él, por vivir esos momentos donde yo pensaba que él me quería cuando quizás no. O sea, y no hace mucho puedo decirte que yo decía, en algún momento dije, a lo mejor él sí me quería, pero no. O sea, juega esa parte que a veces no entienden que, bueno, a ver, si pasaba todo esto, ¿por qué seguías ahí? ¿No? ¿Por qué sigues?
si no lo has vivido, te lo puedo jurar que no nos vas a entender, porque en tu mente está ok, a ver, sé que es violento, sé que es esto, sé que es el otro, pero con una migaja sí me quieren, ¿no? Y más porque te compras ese papel de ellos de que son las víctimas. Claro. Entonces tú te sientes la salvadora, Sí. ¿no? Tú eres su salvavidas. Entonces... ¿Y así estás por mucho tiempo más? Eso pasó junio, julio, estuve agosto y septiembre. Esos meses también estuvimos en ese vaivén. Pasa una competencia de él. Voy a verlo, ahí voy nuevamente. Y voy con otra amiga. Y lo primero que hace él, o sea, yo emocionadísima, o sea, voladísima, porque wow, o sea, va a regresar a las competencias. Wow, o sea, siempre fue como, es un logro, tengo que estar ahí para él, para celebrarlo. Y de verdad, o sea, yo era la fan número 1 en su competencia. Pero él cuando me ve, antes de entrar a tarima y todo, yo quería, o sea, saludarlo, decirle, vas a estar bien, o sea, no sabes. Y lo primero que me dijo, ahorita no me estés dando. Y estaba otra amiga y volteé y me dice, ya. Y lo que yo le dije, me dice, así te habla. Y yo le digo, es que ahorita ando estresado. Le digo, porque pues va a competir, trae más atletas. Y fue como, pues sí, pero no es para que te hable así. No, le digo, o sea, pues está estresado. Le digo, o sea, pues sí siento feo. Le digo, pero no pasa nada. Y después, a los 5 minutos me manda mensaje. Oye, perdóname, porque sé que te grité, no sé qué. O sea, en mi mente fue wow, se tomó 5 minutos antes de subir a tarima para mandarme un mensaje. No, ya no. Entonces le digo a la amiga, ¿ves? O sea, se tomó 5 minutos para escribirme. Y pues fue como, ya sabes, o sea, te hago sentir la persona más, pero con discúlpame, perdón, ya lo arreglas y pum, te cambia el chip. Y así, o sea, así es siempre. ¿Por qué? Porque en tu mente está todavía es que sí me quiere. Y de esa competencia regresas. De esa competencia yo regreso. Me acuerdo que ese día nos teníamos que regresar. Fuimos a cenar, obviamente él pagó lo mío, así como de, todavía tienes ciertos privilegios, ¿no? Yo no, ¿cómo crees? No, sí, y todos fue como de, no. Yo me tenía que regresar con la otra amiga y en su coche cabíamos perfectamente 2 personas, pero no quiso, puso mil pretextos porque ya tenía una vieja viviendo en su casa, ¿no? O sea, eso... Y la vieja estaba en el coche, o sea, había ido a la competencia. No, ella no fue a la competencia porque él se los pidió. Yo no quiero que nadie me vaya a ver. No quiero que nadie esté. Y pues, a ver, no sé qué tenemos todas en la cabeza que, pues sí, ¿no? Pero ella ya lo estaba esperando en su casa. Entonces, eso fue una, porque con otra en esos meses que cortamos también me llevó... ¿Y tú te estabas yendo en un coche con tu amiga? No, nos regresamos en autobús. No, ya, ajá. O sea, imagínate regresarnos de la Ciudad de México, porque eso fue allá, a las 10, 11 de la noche, no encontrábamos autobús. Yo llegué aquí a Querétaro a las 3, 4 de la mañana. O sea, yo sola tomando un Uber a mi casa. ¿Qué hacía yo? Claro. ¿Qué O sea, hacías tú? ¿Qué hacía yo? No. Claro. ¿Qué hacía yo? Pues seguí ahí. Aún así, dirían por ahí, me quedé. Pasa eso. Posterior a eso, él tiene una competencia. ¿Tú ya sabías que tenía alguien viviendo en su casa? Yo sospechaba. Pero pues yo decía, no creo porque todavía viene, ¿no? Pero no, o sea, muchas veces pasó eso. O sea, en ese lapso donde no éramos novios y que iba y venía y todo. O sea, muchas veces me decía como, no, a mi casa no podemos ir. Y yo, ¿pero por qué?
no, porque no sé qué. A mí me conocieron amigos de él cuando a la semana antes habían conocido a la novia y ella pues estaba en su casa. Entonces, como que después me empezó a hacer clic todo y dije, pues con razón, ¿no? Me quedo, porque aparte iba a ser su cumpleaños. Entonces, pues, ¿cómo crees que iba a dejar desapercibido ese cumpleaños? Se iba a ir a competir fuera del país y demás. Entonces, pues yo tenía que estar ahí para apoyarlo porque, wow, o sea, su regreso, a la tarima, a las competencias y demás. Se va a competir en ese viaje, pues igual siempre escribiéndome y todo, pero Ale, o sea, yo le escribía para mandarle mensajes de, oye, de verdad estoy súper orgullosa de ti, o sea, así. Y él me decía, es que eso de qué me sirve. O sea, mejor ya ni me digas nada porque de qué me sirve si no quedé en el top. O sea, yo quiero ganar mi carnet profesional y a mí de qué chingados me sirve. Mejor ya ni me digas nada porque ya me arruinaste el día. Eso era, aún a la distancia. Y a mí me daba mucha ansiedad porque yo no sabía qué responderle. O sea, si no le contestaba, ¿por qué no le contestaba? Pero si le contestaba algo bien, se emputaba. Y entonces yo decía, bueno, ¿y ahora qué le digo? O sea, de verdad yo vivía ansiosa por saber qué responderle. Claro. Porque aparte siempre me echó en cara él, es que tú me echaste de tu vida. Ya si lo quieres. Entonces yo la culpa era como de que ya, o sea, por tu culpa está así, o sea, pudiste haber estado con él. Y bueno, va a regresar a esa competencia y a la semana se tenía que ir a otra. Entonces, se va. Pero en esa yo ya estaba cansada de ese rechazo de él. O sea, yo decía, ya, o sea, quizás ya no va a ser para mí, ¿no? Y de verdad, yo soy muy, muy creyente de Dios. Y yo le decía a Dios, si no es para mí, de verdad, quítalo de mi camino. Pero si es, o sea, todavía en mis oraciones estaba él, cuídamelo, o que regrese conmigo, ¿no? Estaba yo así. Y pues sí, gracias a Dios me lo quitó de mi vida. Él se va a su competencia, igual era otra internacional. Y en ese viaje, igual, o sea, sus mensajes de madre, o sea, le fue mal y me dice, o sea, no sé ni para qué me escribes. Si me fue de la no sirvo para esto, este deporte no es para mí. O sea, siempre también era como tener el ego alto, pero también tenía una muy baja autoestima. Sí, claro. ¿No? De no sirvo para esto, pero aparentemente pues no puedo dar esto a la gente que me conoce, ¿no? Porque ante la gente que lo conoce, él es el fuerte. Eso es algo, son los fuertes, son los salvadores, son los Madre Teresa de Calcuta que ayudan a todos, ¿no? Y como imposible que él vaya a hacer eso. Entonces, se va a su competencia y ya le dije, ¿sabes qué? Ella, o sea, tanto sus mensajes ofensivos que dije, ya, o sea, tienes que salir de ahí. No podía, o sea, porque aparte como no tenía yo esa red de apoyo, pues nadie sabía cómo me trataba. Claro. Entonces yo solita tenía que cargar y yo hacer mi juicio y decir, esto está bien, esto está mal, ¿qué digo, qué hago? Esta contención. O sea, yo solita tuve que cargar con eso, porque jamás tuve el valor de decir a alguien, oye, está pasando esto. Y pues claro que nadie sabía, porque a mí, pues supuestamente todos me veían bien, ¿no? Entonces decido dejarlo, o sea, le dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, mejor por la paz, como amigos, si algún día necesitas algo, pero pues ya, mejor cada quien, ¿no? Pasa, o sea, yo se lo digo en la semana, ponle un martes, y dije, ya, o sea, tienes que empezar a hacer tu vida, o sea, darte cuenta que pues, como ya no éramos tan frecuentes porque él se fue a las competencias, a viajar y demás, fue como decir, a ver, ya, tú también ya tienes estas órdenes en tu vida y no sé qué. Y le digo eso y pasan 2 días
cuando ahí pues empieza todo. Bueno, ya no nos escribíamos y de repente tengo así un montón de llamadas y mensajes igual ofensivos. ¿Por qué chicos no me contestas? ¿Dónde estás? No sé qué. La madre, respóndeme. Y yo dije, ¿qué está pasando? Le respondo una llamada y me dice, ¿dónde chingados estás? Y yo, pues aquí en el consultorio. Salte de ahí. Y yo, ¿pero por qué? Salte. Y yo, me dice, necesito que veas el celular. Te estoy escribiendo y no contestas, nunca contestas, no sé qué, ¿no? Entonces veo el celular y le mandan fotografías mías saliendo del súper, saliendo del banco, saliendo de la farmacia, o sea, alguien siguiéndome. Pues a ver, ¿cómo te explico que yo entro en pánico y es como, me están siguiendo? Me dijo, necesito que te vayas y te vayas a tu casa y no le digas a nadie. O sea, yo entré así como de, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, y ahorita mismo me activas tu ubicación, necesito tenerla en tiempo real, estarte cuidando todo el tiempo. Seguramente es alguien que me quiere, ¿no? Me dice, alguien que sabía de nosotros, porque vuelvo a lo mismo, jamás fue una relación tan abierta, ¿no? Entonces me dice, seguramente es alguien muy cercano, que sabía de nosotros, que sabe de ti. Le digo, pero yo qué, o sea, yo qué tengo que ver si tú y yo ya no somos nada. Y me dice, no sé, pero yo te voy a proteger a ti. Entonces, cierro. O sea, ¿qué pasó? Pues yo cerré. Tenía otra chica en la tarde, entonces ella me apoyaba en las consultas en la tarde. Y hasta ese día ella no sabía nada. Entonces me dice, llegaron estas fotografías a mi negocio, las recibió tal persona y solamente recibió una amenaza donde le pedían dinero, ¿no? Cuando alguien te quiere secuestrar, pues te pide una cantidad excesiva de dinero. 70,000, 80,000 pesos ni al caso, ¿no? Pero el miedo ya lo tenía yo, ¿no? Porque las fotografías eran yo saliendo del gimnasio a las 6 de la mañana. O sea, alguien siguiéndome. Entonces yo entro en pánico, obviamente no le digo a nadie. Y me dice él, curiosamente, voy a regresar a México, no sé, eso fue el viernes. A mí sí, yo regreso a México el domingo. Y el domingo, bajándome del avión, yo voy por ti y te vas a ir conmigo a mi casa. Y en mi mente fue a ver, si a ti te están amenazando, ¿para qué me quieres llevar a tu casa? Creo yo que es el lugar menos seguro. Ajá. ¿No? Él entendió otra cosa. No, es que te vas a ir conmigo para protegerte y no sé qué. Y yo le dije, a ver, espérate, o sea, no puedo yo llegar y decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy. O sea, va a decir, ¿por qué? ¿Que estás loca? Le digo, no me voy a ir. Me dice, ¡puta madre! O sea, ¿no ves que yo estoy haciendo todo? Estoy investigando con gente muy importante y demás para poderte proteger y tú no quieres irte conmigo, o sea, no entiendes. Entonces yo, pues es que, o sea, no es tan fácil, o sea, yo tengo aquí mi negocio, tengo mi consultorio, yo no puedo, porque yo estaba en consultas con otro doctor, le dije, yo no puedo dejar todo. Me dice, entonces haz lo que se te dé tu gana, me dice, yo dando todo por ti, tú no sé qué. Llega el domingo y me dice, ¿ya tienes lista tu maleta? Y le dije, ya te dije que no me voy a ir contigo. Madre, te estoy diciendo que quiero cuidarte. Le dije, no me puedo ir. Le digo, porque ni yo sé qué está pasando. Y no puedo dejar mi vida así. Claro. Pues obviamente se enoja. Y me dice, pues haz lo que quieras. Lo único es que, pues, tu ubicación todo el tiempo, necesito saber dónde estás. Necesito protegerte. Siempre fue como esa su lema, ¿no? Y empezó a sacarme 1000 historias de que pudo haber sido fulanito de no sé qué, que un ex trabajador, o sea, amenazando a medio mundo. Y pues yo así de que, o sea, yo ya no salía, o sea, yo ya no iba al gimnasio, yo ya no iba a mi consultorio. Mi mamá, pues obviamente no sabía, nadie sabía. Entonces, pasa eso, al día siguiente, el lunes, pues todo coincidió, o sea, te digo, él regresa de México
llega una amenaza ya a mi consultorio. Entonces, no la recibí yo, la recibe la otra optometrista. Entonces, yo me llega un mensaje de ella y me manda la foto y me dice, oye, Jazz, ¿qué está pasando? Y era otra amenaza o sea, ya directamente a mí, como de, oye, dile a tal que si no entrega el dinero en tantas horas, algo te va a pasar a ti. Y yo le digo, ahorita te marco. O sea, en mi mente fue, ¿qué está pasando? Y la preocupación de ella. O sea, la otra doctora te avisa que llegó eso al consultorio y tú estabas en tu casa. Ok. Entonces, en mi mente fue un, ¿qué está pasando? Claro. Y la preocupación de, a ver, o sea, ella está ahí y recibirlo fue un impacto. O sea, la verdad es que estoy sumamente agradecida con ella porque me apoyó muchísimo. O sea, le tuve que explicar la situación. Y pues me dice, ya, o sea, yo confío mucho en ti. Me dice, si tú me dices que voy a estar bien, voy a estar bien. Y pues también voy a estar para ti, ¿no? Pues llega eso, le marco a él. Él luego contestó. O sea, estaba súper al pendiente. ¿Qué pasó? No sé qué, ¿no? Y le reenvió la foto. Y me dice, no, te haces tus maletas y hoy mismo voy por ti a Querétaro. Dije, es que no puedo dejar todo. Me dice, ¿qué no entiendes que te quieren hacer algo? Y yo, o sea, sí, pero me dice, arregla tus cosas. Me dice, ahorita me pongo a buscar dónde quedarnos, no sé qué, no. Vuelvo a lo mismo. Pues si sabes que aquí me van a hacer daño, pues no vienes y la escondes aquí, supuestamente. ¿No? O sea, te la llevas a otro lado. Pero el simple insistente, o en su casa, y como no me quise ir a su casa, pues voy y te busco un lugar en Querétaro, ¿no? Entonces yo entré al pánico y todo. Yo dejé de trabajar. ¿Qué supieron de mí? Simplemente que pues tuve una amenaza y que no podía salir. O sea, imagínate. ¿Tus papás también? No sabían. O sea, no sabían de ti. Mis papás no supieron, mis papás supieron hasta que yo ya estuve medicada. Porque todo fue muy rápido. Yo en el trabajo, yo simplemente dejé de trabajar. Pero de tu casa, ¿cómo te saliste? ¿Qué le dijiste a tus papás? Que me iba a una brigada de salud. Ok. O sea, como siempre fui responsable y esto y el otro, pues, ¿no? Pero mi mamá, pues ustedes, las mamás, fue una intuición. Sí. Entonces, yo salgo de mi casa con solo una maleta y me dice, él voy a pasar por ti a tal lado, y ya. Llega por mí, llegó en un coche que pues también obviamente tampoco nunca había visto que él tuviera. Y le digo, ¿a dónde vamos? Me dice, ya lo tengo todo resuelto. Compro despensa como si te trajeras a alguien a vivir a tu casa. Sure. Compro despensa, que para que yo estuviera más relajada. O sea, rentó un súper mega departamento. Súper lujoso el departamento, que para que yo estuviera muy tranquila, estuviera despreocupada, porque pues ya estaba con él, ¿no? Y él estaba dando su vida por mí. Siempre fue su lema en esos días, fue, yo estoy dando mi vida por ti. Pero desde que él llega y me ve, jamás fue un ¿cómo está? O sea, yo estaba muerta de miedo, o sea, mal, o sea, llorando, demacrada, todo. Y jamás fue eso, o sea, siempre fue como tranquila, o sea, me decía, alguien que te quiere hacer daño no te da tanto tiempo. Y él no se movió de estar contigo. Nunca. O sea, ¿cuántos días estuvieron ahí? Llega el miércoles. O sea, él te recoge un lunes. Miércoles, ok. Miércoles. Rentó el departamento y todo. Y y pues, o sea, fue como que, o sea, yo le dije, a ver, yo no me siento segura. Le digo, porque si ya saben dónde está mi consultorio y todo, como que estar aquí en Querétaro es lo menos seguro. Sí. ¿No? No, es que estás conmigo. O sea, conmigo no te va a pasar nada. Me dice, alguien que ya te hubiera querido hacer daño, ya te lo hubiera hecho. Llegamos al departamento. Jamás me dijo como, oye, o sea,
Siéntate, a ver, yo sé que estás mal. Jamás. Siempre fue como un te necesito fuerte, o sea, ahorita no necesito que estés chillando. Y yo, o sea, ¿qué quieres que haga? O sea, que esté como quitada de la pena después de saber que la que está en riesgo soy yo. Pero es que conmigo no te va a pasar nada. O sea, como si nada, salimos inclusive de ahí de los departamentos a comprar cosas, dulces, helado, o sea, como si fuera un picnic. O sea, él pensaba que éramos recién casados, no sé qué pasaba por su mente. Y compramos y yo decía, pues lo veo muy tranquilo. Y o sea, yo lloraba, te lo juro, yo me la pasaba madrugadas llorando. Y él jamás fue para decir, oye, ya es tranquila. O sea, siempre como, me acuerdo mucho que estaba algo muy similar a esto, por eso te decía que me vino un flashback cuando llegué. Y yo estaba en el sillón llorando. Y me dice, ¿a mí de qué me sirve que estés llorando? Y yo decía, güey, o sea, mi vida, o sea, dejé mi trabajo, dejé mi gimnasio, dejé a mi familia, no sé qué me va a pasar, no sé si me vas a hacer algo. O sea, y me pides que esté tranquila, o sea, pero nunca sentí ese apoyo, ¿no? Me hizo ir a poner una denuncia a la fiscalía, fuimos como dos completos desconocidos, o sea, iba enojado porque me pedían las cámaras de mis vecinos. O sea, que yo llegara con mis vecinos y decirle, oye, préstame tus videos de cámaras para ver quién vino a dejar el recado y todo. Y yo le dije, es que yo no puedo llegar y decir, a ver, por mi expareja, o sea, dame tus videos. O sea, yo no puedo llegar a hacer eso. No, más enojo. Y me acuerdo que esa vez, o sea, se enojó mucho y me dijo, vamos a ir porque parece que tú no quieres que esto se arregle y no sé qué, ¿no? Fuimos, hicimos la denuncia y él me dice, yo no puedo, me dice, yo voy a declarar también. Y yo, ok. Pero él ya sabía, no sé por qué, pero como la amenaza llegó en otro estado y no aquí en Querétaro, o sea, le llegó a él no podía dar una declaración aquí. Ok. Y él ya lo sabía y no la fue a hacer. Ok. Se hizo el pato y supuestamente quiso ayudarme y venir a hacerla aquí. Y entonces nos dice, no, pues tú tienes que hacer tu denuncia allá y él la tiene que hacer aquí. Me dice, no, pues ni modo, o sea, la haces tú. 3 horas me estuvieron ahí interrogando muchas cosas, volver a recordar todo y demás. Yo estaba en shock. Y bueno, pongo mi denuncia. Pues sí estuvieron muy al pendiente. Y eso fue el mismo miércoles. El jueves, él como si nada, porque inclusive todavía me llevó a ver unos amigos que tiene aquí en Querétaro. O sea, yo, a ver, en la cabeza de alguien que dices, bueno, tienes una amenaza, pues no te saco. Claro. Pero no, él me anduvo paseando. Ok. Te digo, yo era su llavero. Sí, claro. Y yo le dije, es que tengo miedo. Y me dice, es que estás paranoica, o sea, volteas a todos lados. Luego, pues sí, o sea, ¿qué quieres? Me dice, es que no, o sea, conmigo nada te va a pasar. Y uno de sus amigos un poquito más empático me dijo, ¿cómo estás? Y dentro de mí fue quisiera escuchar eso de él. Pasan los días y estuvimos miércoles todo el día, jueves, el viernes, que empezamos a discutir justo porque quería los videos de mis vecinos y le dije, ya te dije que yo no puedo llegar así hasta que también no nos den una orden, ¿no? Así yo puedo llegar y decir, oye, no está pasando eso, pero no puedo llegar así de la nada. Se enoja mucho y entonces avienta sus cosas y me dice, madre, no entiendes que solamente quiero salvarte, que estoy arriesgando mi vida por ti. Y me quiso pegar. Y no me pegó. Entiendo ahora por qué. Ahí fue donde sentí mucho miedo. Sentí mucho miedo y le dije, en tu vida me vuelves a tocar. Madre, es que tú eres la única que hace que yo me ponga así. Que yo no me gusta ser así, pero tú me haces ponerme así.
Y yo muerta de miedo. Y se salió. O sea, yo estaba igual así en un silloncito como el tuyo y yo así arrinconada lloré y lloré con miedo. Ahí sí ya tuve miedo. Ahí ya empecé a decir con quién estoy, con quién he estado. En cuanto me quiso pegar, me dio mucho miedo. Y ahí le quise llamar a una amiga. Y me dice, ¿dónde estás? ¿Qué tienes? Y yo es que no, yo no sabía dónde estaba. O sea, yo estaba en shock y yo no sabía que estaba en Querétaro, ¿en dónde? No sé. Y en eso entra él y yo cuelgo. Y me dice, es que no entiendes, ¿verdad? Que yo lo único que quiero es salvarte, porque nadie más lo hace. Porque no tienes a tu familia, porque el único que está para ti soy yo. Y esa fue su forma de tranquilizarme, ¿no? Cuando yo le digo, no me vuelves a tocar, en esos días jamás hubo absolutamente ningún tipo de contacto. Y me dijo, pero también nunca te voy a volver a tocar. Y para mí fue como, ¿me vas a volver a dejar? O sea, yo en esa situación todavía pensaba en, porque él sabía dónde, ¿no? Y era como, no me vas a, o sea, jamás vas a volver a tocarme ni nada. Y me acuerdo que me eliminó de redes sociales ese mismo día. Y era vivir, o sea, yo me encerraba en la recámara, pero él tampoco jamás quiso dormir conmigo. Siempre, o sea, la puerta estaba allá y el sillón estaba acá, y él siempre dormía en el sillón. Siempre estuvo al pendiente, ¿no? Y o sea, después entendí por qué. Yo lloraba y yo le escribía mensajes y yo le decía, pero ¿por qué me eliminaste? O sea, porque tú me dijiste que ya no quieres que ni te toque. Y acuérdate que tú fuiste quien decidió sacarme de su vida. Y entonces yo decía, pues sí. O sea, como que todo lo que estaba pasando en la situación, de repente era un... Claro. Volver a sentirme culpable porque pobrecito. Sí, claro. ¿No? Pasa viernes, sábado, digo, como si fuéramos así, la casa todo el tiempo silencio, él hacía la comida porque me decía, pero tú no cocinas porque cocinas de la mierda. Tú lavas los trastes si quieres y yo cocino, porque a mí sí me gusta comer bien. Sí. ¿No? Digo, llevo despensa, llevo pasteles, o sea, como si no estuviera pasando nada y estuviéramos de luna de miel. Claro. Se llega el domingo, él no me dijo cuántos días teníamos que estar. Y llega el domingo, pero él me decía, pues a tu consultorio ya no hay que ir, ¿no? Pues yo decía, pues no, por seguridad. Pero bueno, llega el domingo, me dice, ¿sabes qué? Ya agarra tus cosas porque ya nos vamos. Y yo, ¿cómo? Me dice, necesito que me prestes tu consultorio porque necesito ver unos asesorados que vienen de Ciudad de México y aquí no los puedo recibir. Y yo, bueno, ahí voy. Abrimos mi consultorio, los ve, llega una amiga y me ve y me dice, ya, no puedo creer que estés así y que no nos hayas dicho. Me dice, y más no puedo creer que él esté jijiji, jajaja, cuando tú estás aquí llorando, hecho un mal y corriendo peligro. Me dice, no, lo desconozco. Y le digo, es que siempre ha sido así. O sea, siempre ante todo era jijiji, jajaja. Digo, pero conmigo pues siempre ha sido así. Sí, claro, era todo su manejo. ¿Y de ahí qué pasó? Y de ahí qué pasa, que de repente agarra sus cosas, deja una mochila a propósito, porque en las cámaras se ve, la deja, recoge todo, voltea a ver, ve la mochila, la deja, y me dice, bueno, ya se van sus asesorados, y me dice, bueno, yo me tengo que ir, porque yo tengo cosas que hacer, pero pues tú cualquier cosa me avisas, solo ten mucho cuidado, tu ubicación, y ya. Y yo, o sea, ¿cómo? O sea, vienes, me encerraste, ¿para qué? Me pediste que no le dijera a nadie, no sé qué está pasando, no sé por qué me quieran hacer daño, tú en qué estás metido,
O sea, no sé, y me dices, ya me voy, pero cualquier cosa tienes tu ubicación prendida y voy a estar al pendiente. O sea, yo estaba en shock. Cuando yo me doy cuenta fue cuando él me dice, ¿sabes qué? Dejé una mochila, ahí había dinero. No, empezó a hacer un montón de historias. Yo tiré su mochila y me amenazó de querer demandarme por supuesto robo. Yo entro en pánico, o sea, en pánico de decir, ¿qué está pasando con todo el miedo que tenía del secuestro, con estas demandas? Porque ya me estaba amenazando. De demandarte a ti. De demandarte, mi familia no sabía, yo no tenía trabajo, o sea, dejé todo. Yo entré en una depresión donde me acuerdo que hubo un día donde dije, ya no quiero estar aquí. Y ahí fue donde algo en mí dijo, a ver, Jazz, necesitas pedir ayuda. Contrato un abogado y él es el que le dije, oye, pues vengo por esto. Porque yo iba prácticamente por la amenaza del robo. Me dice, Jazz, en primera, no te puede amenazar de robo porque él lo dejó, está la evidencia. ¿Qué había? No sabemos, ¿no? Él se sacó eso, ¿por qué? Quiero saber. Y me dice, y respecto a tu situación, ¿has pensado si es él? Y yo, todavía ahí le digo, no creo, ¿cómo crees? Y voltea y me dice, Jazz, así el panorama te lo pongo. Tú pudiste haber sido otra víctima más, a la cual encontramos sin ningún rastro de violencia física ni sexual, porque él claro que nunca quiso tener relaciones conmigo ni me pegó. Ahora entiendo el por qué no me pegó. Tú estabas en buenas condiciones, tenías comida, te encontraron en un departamento pues muy bien, no tenías ninguna carencia, como si tú hubieras rentado el departamento y te pudimos haber encontrado. Y fue donde yo dije, ¿es en serio? Me dijo, Jazz, de verdad, ¿no saben los casos de feminicidio que hay por este tipo de hombres narcisistas que se obsesionan o contigo o esa parte del ego de decir, no me vas a dejar? No, o sea, ahí fue donde dije, sí es cierto. Y entonces empecé a dar muchos hilos y dije, es que ahora entiendo por qué nunca quiso estar conmigo, por qué forzosamente quería o llevarme a su casa y cuando no me quise ir con él, venirme aquí a Querétaro como una princesa. ¿No? ¿Por qué no lo hizo? No lo sé. Porque Dios escuchó mi oración cuando yo le dije, quítamelo. Pero, pues entiendo ahora muchas cosas, ¿no? Que al final son Lo personas. denuncias. Hago una denuncia y yo estaba en shock. O sea, cuando me piden describirlo, yo no podía. Cuando tengo que hacer todo mi papeleo, pues claro que fui a meter mi denuncia por posible sospechoso de esta extorsión y de todo lo que había pasado. Sí. Y cuando veo y voy a fiscalía y veo mujeres golpeadas que van a meter denuncias y demás, fue donde dije, ¿en qué momento dejé pasar tantas cosas para estar aquí? ¿Esto hace cuánto tiempo fue? En noviembre del 23. Fíjate, o sea, súper reciente. Súper reciente. Y bueno, creo que esta conversación puede dar para muchas conversaciones más. Quiero agradecerte muchísimo que hayas tomado la decisión de que en este espacio contaras tu historia. Yo no dejé de tener, la verdad, la piel de gallina. O sea, es insólito que una mujer con tu preparación viva esto, pero esto es algo que sí pasa. Y me gustaría que, por favor, a toda la audiencia ya le dijeras, ¿de verdad? ¿Y ahora cómo se le hace para darte cuenta cuando estás en una situación así y no seguir creyendo y convencerte de que tienes que estar ahí porque lo tienes que proteger? ¿Cómo se le hace? Yo creo que una es el conocimiento, escuchar otras mujeres, otras experiencias. O sea, si yo hubiera escuchado de alguna otra mujer, el que hubiera pequeñas red flags, yo hubiera dicho, esto no es normal. No. Entonces, una es pues hacerte una red de apoyo, ¿no? O sea, si tú cualquier cosa que ya hayas escuchado en este podcast o por una amiga o en otra cosa, no digas, ay, no, eso no pasa, o ella exagera.
no exageramos y no estamos locas, porque eso es algo que ellos dicen, que está loca. Tu red de apoyo y realmente también valorarte mucho como mujer, o sea, el decir, por todo lo que soy, o sea, claro que no merezco alguien que te diga que no sabes cocinar, alguien que te diga que eres mensa para hacer algunas cosas, alguien que te deje plantada 4 cosas, que te obligue a hacer cosas que no quieres y que al final, pues sí es hacer como, también creo que una parte importante es buscar tus heridas de la infancia, que tiene mucho que ver, tanto de ellos como su perfil, como este tipo de mujeres, ¿no? Que a veces por creer que somos todoterreno y que podemos con todo solas, por ahí hay una herida de la infancia que no estás atendiendo y eso te lleva a buscar este tipo de hombres, ¿no? Porque al final, pues nosotras permitimos tener acceso a ellos. De verdad te agradezco muchísimo, Jazz. Bueno, pues creo que no hay mucho que decirte. Esta historia es una historia real en donde lo que tenemos que aprender es sí saber y ahora cómo se le hace. Y pues muchas gracias nuevamente, Jazz. Gracias a ti, Ale, por el espacio. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. No nos dejen de seguir en todas las plataformas y que pases una linda semana. Gracias.